no soy un sin techo. Tengo una casa. Solo que no es mía. Pero es mía y trabajo para conservarla. Todas las ciudades tienen su ración de edificios abandonados para ocupar, pero normalmente tienes que enfrentarte a la policía o a vecinos de mierda. El Landel Harras no tiene ni lo uno ni lo otro. La policía se mantiene alejada, y los vecinos también. Como forastero de fuera de la ciudad, me topé con el lugar en mi primera noche en la ciudad y me pareció un poco extraño que un bloque de 28 pisos se hubiera dejado pudrir. Todas las ventanas ennegrecidas. Todas las luces del patio destrozadas. Ningún coche en el aparcamiento, ni una caseta de vigilancia. Ni siquiera alambre de espino en la valla. Apenas a media milla de un parque infantil lleno de adolescentes borrachos gritando, pero ninguno de ellos se desvió en dirección a Annedale. Ni fuegos, ni música, ni botellas lanzadas por los aires. Reinaba el silencio. Dentro, me encontré con que el vestíbulo había sido destrozado. Puertas dobles arrancadas y dejadas así durante lo que parecían años. Fácil acceso para los curiosos, pero yo era el único allí. La mayor parte del primer piso se había derrumbado. Azulejos del techo anegados convertidos en mantillo por el clima británico de mierda. Sé que el agua es invasiva, pero prácticamente había colonizado el lugar de tal manera que las algas crecían por las paredes. Incluso el hueco del ascensor estaba inundado. Mi propio reflejo me devolvía la mirada mientras miraba a través del agua salobre y vislumbraba el viejo vagón oxidado unos metros más abajo. No pude evitar pensar en estar encima de él, a la altura de la cintura, y estirar la mano para abrir la escotilla de emergencia. Era natural preguntarse qué habría allí abajo. Una pequeña caja de metal sumergida en agua negra durante años y años. Pensé en pulsar el botón, llamarlo y ver cómo el ascensor se elevaba a pesar de toda lógica, una imagen en la que todavía pienso de vez en cuando. Mientras tanto, el hueco vacío se cernía sobre mí, con los cables silbando al viento. He aprendido a no quedarme junto a él. Si miras hacia arriba, a veces ves algo que se escabulle y saca la cabeza por las puertas antes de que puedas verlo bien. Le hace mucha gracia, incluso intenta jugar a esconderse. Pero si juegas demasiado, empieza a aparecer en otros sitios. Cualquier puerta abierta se convierte en una invitación. Ha hecho correr a más de uno en mitad de la noche, pero malas noticias para ellos. Esa cosa es más que libre de salir de este lugar si es parte de un juego. Si preguntas por Annedale, la mayoría de la gente se encoge de hombros o se ríe. Los niños hablarán de ello de la misma forma que hablan de cualquier casa encantada. La diferencia es que nadie se atreve a subir allí. Nadie la utiliza para emborracharse o drogarse. Nadie se cuela en el sótano para echar un polvo arriesgado. Nadie esconde allí sus escondites. Tiene todas las características de una leyenda urbana clásica, solo que la gente se mantiene alejada. Se ríen, bromean y cuentan historias de miedo, pero tratan el suelo como si albergara una fuga radiactiva. Y el ayuntamiento, me sorprende que no lo hayan derribado, pero ellos, de todos los de la ciudad, son los que más tienen que perder si hablan de ello. Lo construyeron a mediados de los 50 como vivienda pública. Solo que muchas de las madres jóvenes que se mudaron allí encontraron que la salud de sus hijos empeoraba. Comenzó con los recién nacidos. Bebés que no se despertaban después de una tranquila noche de sueño. Muertes que se consideraban negligencia o abuso, adolescentes gritonas llevadas a la cárcel por las palabras de médicos a los que no les importaba una mierda. Para algunos, la culpa siempre es de la madre, y estas chicas no tenían a nadie que las defendiera. 2 el primer año, 4 el siguiente, y siguieron viniendo todos los años hasta que se cerró. No fue hasta 1982 cuando alguien descubrió que el origen de las muertes estaba en el agua contaminada almacenada en el tejado, metales tóxicos filtrándose en el suministro. No lo suficiente para matar a un adulto, pero sí para los inmunodeprimidos. 38 mujeres habían sido encarceladas para entonces. Otras 23 se habían suicidado antes de ser condenadas. Y esas son solo las contabilizadas.
No todas las muertes fueron por el agua. Annedale es perjudicial para la salud de los niños, sean cuales sean las circunstancias. Más de un niño pequeño murió de hambre mientras sus padres se pudrían en la bañera por una sobredosis. Otros se perdieron al encontrar el alijo de sus padres, con sus cuerpecitos destrozados por ataques agónicos mientras sus madres, presas del pánico, gritaban pidiendo ayuda. Uno tropezó en el hueco del ascensor porque las puertas se abrieron como si el vagón estuviera allí mismo. Y esos son los que se encontraron. Muchos más desaparecieron, considerados fugitivos. Al final, la reputación de Annedale como lugar maldito empeoró tanto que la única salida fue cerrarlo todo. Tapiarlo. Borrarlo de los registros. Fingir que nunca había ocurrido y olvidarlo. Pero Annedale siguió matando incluso después de cerrar oficialmente sus puertas. En todo caso, solo se volvió más desagradable. Hablé con un policía que me dijo que encontró a un tipo muerto de septicemia en el 6º piso un par de años después de que el lugar fuera cerrado. Nadie podía creerlo. Dicen que el tipo se arañó con un clavo y cogió gangrena como si estuviéramos en 1800. Nunca fue al hospital. Se quedó tumbado y murió lenta y dolorosamente mientras la infección se extendía, pero no antes de coger hasta el último mueble de la habitación y empujarlo contra la puerta. Ya de por sí era bastante extraño, pero lo que asustó a todo el mundo fue la bandera que había hecho con su propia ropa. Había garabateado Haupt en ella, como si quisiera llamar la atención de alguien de abajo aunque la cerradura estuviera de su lado. Pudo haberse ido cuando quiso. El policía con el que hablé dijo que estaba allí cuando tiraron la puerta abajo. Todavía recuerda la mirada en los ojos del hombre muerto. Estaba mirando a la puerta 2 días después de morir, con los puños en blanco agarrando una manta que olía enfermizamente dulce por toda esa infección. También había otros. Mucha gente cayendo, muchos de ellos sin una buena razón. Se puso tan mal que tapiaron la puerta del tejado, pero cuando llegué alguien ya lo había limpiado todo con un mazo. Sigo sin pasarme por allí. No después de la primera vez que subí y vi los dedos pálidos agarrados a la cornisa, como si alguien estuviera colgando de ella y aferrándose para salvar su vida. Creo que mucha gente ve algo así y piensa que una persona necesita su ayuda. Se acercan corriendo a echar una mano, pero cuando lo vi, algo en esas uñas mugrientas hizo saltar las alarmas en mi cabeza. Los dedos tenían mal aspecto. Así que me quité el abrigo y utilicé el palo de una escoba para acercarlo a la cornisa. Efectivamente, esas feas manos me arrebataron el abrigo y me lo arrancaron de las manos, lanzándolo al aparcamiento de abajo. De vez en cuando he pensado en mirarlo más de cerca, pero tengo manía a las alturas y nunca me he atrevido a investigar mucho más. Uno pensaría que me iría, pero es mi casa. Me pertenece tanto como a mí. La gente incluso se refiere a mí como el cuidador ahora, como si olvidaran que no siempre estuve aquí. La policía me trata igual, ¿puedes creerlo? Cualquier informe de un robo y me llaman a mi número para ir a echar un vistazo, como si yo fuera una especie de funcionario. El único otro tipo que estuvo aquí tanto tiempo como yo fue el filósofo. No sé su nombre, solo lo llamo así por los libros que dejó. Vino aquí cuando el bloque era solo un lugar para vivir y se quedó unos años después de su cierre. Muchos cuadernos en su piso. Miles de páginas que hablan de sacrificios de niños a dioses a los que no les gusta que los nombren, junto con fotos de cosas extrañas congeladas en hielo y fotos médicas que parecen falsas. Al principio pensé que había venido a documentar la maldición. Tiene docenas de libros que registran todas las cosas extrañas que vio, como pájaros con demasiadas alas o leche que se convertía en sangre coagulada en la botella. Pero después de revisar todo lo que tenía, encontré cartas a una esposa que había muerto al dar a luz. Guardaba el certificado de defunción en el fondo de una caja vieja llena de cartas que le había escrito mucho después de la fecha. Otra caja, justo al lado, contenía las cartas que ella le había respondido. Cosas horribles garabateadas en trozos al azar, mierda y sangre como tinta. Él mismo las fechaba y a veces escribía notas sobre cómo le habían llegado. Entregadas por una rata que fue canibalizada delante de mí. Sacadas por mi dentista de una caries de mi boca. Escrito en la tela de una araña con 13 patas.
De todos modos, revela la verdadera razón por la que se mudó a Annedale en una de las cartas. Dice que Annedale era la clave para ayudarla, que estaba a semanas de averiguar cómo abrir la puerta. Le dijo a su esposa que la traería de vuelta. Le dijo que sabía cómo. Nunca he averiguado a dónde fue después ni qué le ocurrió, pero su apartamento estaba cerrado cuando lo encontré y probablemente habría seguido así si la llave no hubiera aparecido en mi bolsillo interior la primera mañana. Ahora vivo en su antigua casa. Es seguro. Ha escrito cosas en la pared que mantienen todo en orden, símbolos que no entiendo pero que son fáciles de rastrear, así que eso es lo que hago. Los repaso cada 2 meses y hasta ahora me han mantenido a salvo y cuerdo. Porque necesitas protección en Annedale. No sé en qué momento de su historia la maldición pasó de ser algo mundano a algo muy real y muy oscuro. No todo era mala suerte o pobreza, no al final y ciertamente ya no. No se puede pasear por Annedale, y menos de noche. Es peligroso. Para empezar, atrae a una rotación constante de enfermos graves que pueden atacarte nada más verte, si tienes suerte. Suelen aparecer muertos en los pasillos por la mañana, aunque a veces solo me encuentro con trozos de ellos. Tiras de piel flotando en el agua salobre que inunda la escalera del sótano, o uñas ensangrentadas incrustadas en el yeso del techo. El más extraño era un solo diente en una bombilla, con la encía ensangrentada aún pegada a la raíz y el cristal alrededor intacto de alguna manera. Muchos de ellos vienen aquí con negocios, algo así como el filósofo. Rituales. Ofertas. Cosas así. No es buena idea interrumpirles, ni darles el más mínimo indicio de que pueda ser un problema. Todas las noches cierro la puerta con llave y espero a que terminen los asuntos de Annedale, y por la mañana hago un barrido, piso por piso, y limpio lo que quede de los extraños peregrinos del bloque de pisos. La mayoría de los rituales no me parecen reales. De hecho, creo que mucha gente que viene aquí acaba siendo víctima de algo o de alguien. Hay muchas razones para no acercarse a Annedale por la noche, y la mayoría de sus visitantes me parecen un poco ingenuos. La mayoría de lo que veo parece sacado de un mal álbum de Death Metal. Una vez encontré un libro titulado Satanismo y Brujería en el siglo XXI. Es difícil imaginar que el funcionamiento interno secreto del universo pueda encontrarse en algo con un número de ISBN y 3000 reseñas en Amazon. Por supuesto, no todos los intentos de explotar la energía de Annedale son tan manidos. Un tipo se presentó en mi puerta y me pagó $3000 en metálico solo por enseñarle el rincón más oscuro del edificio. Al principio no estaba seguro de lo que quería decir. Pensé que se refería a luces y sombras. Más o menos, me respondió cuando se lo expliqué. La oscuridad sí puede formar parte de ello. Pero busco una esquina, tiene que ser un ángulo recto o más agudo. Idealmente, más agudo. ¿Entiendes ese término, verdad? Parecía arrogante y esa última frase lo confirmaba. Un tipo apuesto de unos 20 años, con un bonito traje. Parecía el típico banquero. También actuaba como tal. Hay muchos sitios así, dije. Muchas habitaciones divertidas en Annedale. La gente intenta aprovechar al máximo el espacio limitado. A veces las paredes se encuentran en ángulos estrechos, seguro, pero no sé a qué te refieres con la oscuridad. Ahí está el sótano. Está inundado. No se me ocurre ningún sitio más oscuro. Se mordió el labio y vaciló durante un segundo o dos, como si realmente lo estuviera contemplando. No es una mala sugerencia en realidad, pero no demasiado difícil de alcanzar. Y no me refiero a la oscuridad como ausencia de luz. Quiero decir oscuro como debajo de la cama, oscuro como ese desconchón en una pared que lleva a un espacio hueco entre los ladrillos y que de niño no puedes evitar preguntarte qué vive ahí. Algún lugar que inexplicablemente se siente como si no tuviera tanta atención de Dios como cualquier otro. Pensé en esto por un segundo. Sus palabras eran vagas, pero maldita sea si no sabía lo que quería decir. ¿Una esquina?, pregunté. ¿Tiene que ser una esquina aguda? Asintió con la cabeza. Creo que conozco el lugar,
le dije y sonrió como un auténtico asqueroso. Le llevé a un piso de la 8ª planta. Estaba destartalado como todos los demás, pero aún quedaban bastantes de sus viejos muebles por ahí. Puedes abrir cajones al azar y ver los cubiertos que se usaban antes. Incluso hay un viejo televisor analógico en un viejo soporte. Puedes sentarte en lo que queda del sofá y mirar fijamente el televisor y tener la sensación de que conociste a la gente que vivió allí. Pasa el pulgar por los diales de la tostadora, el asa de la nevera o el plástico amarillento de un interruptor de la luz y siente una dolorosa pérdida que aparece de la nada. Levanta la vista y verás que la lámpara está arrancada del techo, como si alguien hubiera intentado columpiarse de ella. No es un lugar grande, por cierto, 3 habitaciones. Un dormitorio con una cama doble toda desarreglada. Un salón con cocina. Y una pequeña habitación de invitados que parecía haber servido de almacén o quizá de lavadora si eras soltero y no tenías hijos. Un trozo de espacio, un triángulo tallado en lo que sobraba cuando se levantaron otras paredes más importantes. El sofá que mencioné, el televisor, todo estaba colocado de modo que quien estuviera sentado siempre pudiera vigilar esa habitación y su contenido. Ves que habían puesto un catre dentro y sigue ahí, con moscas azules revoloteando por encima. No puedes ver el interior del catre, a menos que entres y saques las mantas, pero han pasado décadas y nadie lo ha conseguido todavía. Está oscuro detrás de esas viejas mantas, una sombra pesada que disuade de mirar más de cerca, como si hubiera algo ahí dentro que nadie necesita ver y que ha pasado mucho tiempo ahí sentado comiéndose la poca luz que había. Incluso con una ventana en esa habitación, la luz del día no llega a filtrarse. Perfecto, dijo el empresario cuando lo vio. Recorrió el piso detalle a detalle, su cabeza se detuvo un momento y una sonrisa se dibujó en su rostro al posar sus ojos en la lámpara rota. Y el catre, su visión, las moscas que aún revoloteaban sobre las mantas descoloridas de Winnie the Pooh, hicieron que la respiración se le entrecortara en la garganta. Oh, esto es bueno. Me dijo. Oscuro como debajo de la cama, te has ganado ese dinero. Podría haber tenido una docena de hombres barriendo este lugar y no habrían entendido el escrito tan bien como tú. Gracias, respondí aunque en realidad no era eso lo que sentía. En silencio, el hombre se sentó y empezó a deshacer la maleta de cuero. No había pentagramas, pero sí 7 velas de aspecto extraño. Me sorprendió mirándolas y sonrió. Me dijo. Son caseras. Cada una moldeada por mis manos. No soy un buen artista, pero lo que cuenta es el esfuerzo. Tardé una eternidad en romper la cera. Claro que esa fue la parte fácil, lo difícil fue conseguir la grasa para hacerlo. ¿Sabías que puede haber un nivel de seguridad sorprendentemente alto en torno al departamento de residuos médicos de un hospital? No lo sabía, le contesté mientras sacaba unos trozos de madera endebles y unos cuantos clavos pequeños. Con mucho cuidado, empezó a clavar las astillas de madera en lo que parecían formas aleatorias. Oh, bueno, suspiró después de unos momentos de silencio, con los dedos agarrando ágilmente el pequeño martillo mientras golpeaba. Ya había ensamblado al menos 6 de los extraños polígonos de madera, y con cada uno de ellos experimentaba una extraña sensación. ¿Quieres quedarte a mirar?, me preguntó. Por supuesto que no, respondí. Dejó de golpear y volvió a sonreír. Oh, eres listo, dijo. Esa es la respuesta correcta, por cierto, y si he de respetarla, debo informarle de que ahora es el momento más seguro para marcharse. Me encaminé hacia la salida justo cuando él encendía las primeras velas, pero no sin antes mirar hacia el catre por última vez. Me sorprendió ver una negrura hueca que se extendía más allá de la puerta, como si la hubieran cubierto con una cortina, solo que tenía una profundidad que atraía la mirada. El hombre de negocios no le prestó atención, pero al cabo de unos segundos me miró expectante. ¿Puedo preguntarle qué es lo que quiere?, le dije. Todos los que vienen aquí, no tengo la sensación de que les vaya bien nunca. Busco un nuevo tipo de vida después de la muerte, respondió. ¿Necesitas una?
Todos la necesitamos. Dijo con una risita irónica. Pero solo los que estemos dispuestos a correr algunos riesgos conseguiremos algo mejor. Todos los demás. Hizo una mueca. Merece la pena molestarse. Pero mira con quién hablo. Miró hacia la oscuridad que envolvía la puerta. Se veían formas flotando. Deberías irte ya. Dijo. Cerré la puerta y, al darme cuenta de que el sol se ponía rápidamente, corrí a mi apartamento, donde sabía que las paredes me mantendrían a salvo. Cuando regresé al día siguiente, la cartera del hombre seguía donde la había visto por última vez, apoyada en un brazo del sofá. Las velas se habían consumido hasta el extremo de las mechas y habían dejado un olor persistente que aún perdura todos estos años. Y del hombre en sí, pues en la habitación con el catre, que aún tiene moscas azules orbitando por encima, hay ahora una sombra grabada a fuego en la pared. Es borrosa y difusa, pero vagamente reconocible como un hombre de rodillas, con la cabeza apoyada en el suelo en un gesto de súplica. De vez en cuando se mueve, gira la cabeza y mira hacia mí, momento en el que me palpitan las sienes, me estallan los oídos y una oscuridad empieza a invadir los límites de mi visión. Nunca había considerado ese piso como Disneylandia, pero ahora lo evito como a la peste. Aún así, podría ser peor. No todos los rituales terminan tan limpiamente y a veces he tenido que intervenir personalmente, algo que odio amargamente. Si la gente quiere hurgar en los bajos fondos del universo, es asunto suyo. Una cosa es que luego tenga que barrer lo que queda de ellos, pero al menos es un trabajo de una sola vez. A veces no es tan limpio. Un tipo se presentó y me dijo que sería un nuevo residente, mi vecino, y que nos conoceríamos. Un viejo torpe con acento de clase alta y aspecto de profesor venido a menos. Se instaló en la habitación contigua a la mía y, por poco que le hablara, nunca captaba la indirecta y seguía intentando actuar como un buen amigo. Las pocas veces que inicié una conversación fue para decirle que el lugar que había elegido no tenía mucha protección. Me señaló unas pequeñas erupciones y me dijo que eran su protección. Durante las semanas siguientes me lo encontré de vez en cuando, siempre de rodillas, rascando algún rincón húmedo o un montón mohoso de bultos. Recogía hongos, me dijo el primer día, y a menudo lo veía limpiando sus muestras en placas de Petri a las que susurraba palabras en voz baja cuando pensaba que yo no estaba cerca. No creo que estuviera cuerdo, pero probablemente no estaba completamente chiflado porque vivió lo suficiente para hacerse una idea de Annedale y solo salía de día. Mientras tanto, su apartamento se llenaba de una creciente colección de terrarios chirriantes y tarros de pepinillos, con sus especímenes ocultos por fluidos turbios. Por todas partes, plantaba y cultivaba extraños hongos y mohos. Los animaba a empaparse de la oscuridad de Annedale y los ponía a crecer en las rifeñas condiciones que había cultivado. Al final, en su salón crecían setas por las paredes. El yeso se desmoronaba bajo los ejércitos microbianos hasta que solo quedaba hormigón y barras de refuerzo, e incluso entonces el moho seguía creciendo y prosperando. Un par de veces me asomé y le encontré dando de comer carne a los capullos que salían de los viejos muebles. Durante este tiempo, los símbolos de la pared que compartíamos se calentaban con frecuencia, y yo tenía que sustituirlos casi a diario mientras él trabajaba en el otro lado. Una o dos veces le pedí que bajara el tono. Es un trabajo importante. Gruñó, con una oscuridad invisible en su voz. No soy un adicto al crack que intenta invocar al Baphomet. No busco colocarme. Esto es ciencia. Progreso. Para eso trabajo. Sí, bueno, tu progreso está intentando comerse mi piso. ¿Puedes pedirle que pare? Se detuvo, se congeló en mitad del gesto como si hubiera dicho algo profundamente estúpido o perspicaz, o probablemente un poco de ambas cosas. Se miró los sarpullidos de los brazos, de los que ya habían empezado a brotar extraños frutos. Cuando por fin volvió a hablar, lo hizo con picardía, como un viejo lascivo que le hace una proposición a una enfermera. Este hongo, dijo. Tuvieron muestras de él en la universidad durante 30 años, se lo imagina. Nunca se dieron cuenta de lo que tenían hasta que yo lo encontré y descubrí su potencial. Ahora por fin he encontrado la fuente y puedo hacer cosas que nadie creía posibles.
Todo este tiempo mi tesis ha dependido de la idea de que el hongo tiene una capacidad para procesar información mucho más allá de lo que hemos considerado antes. Y tu idea es buena, ¿sabes? Preguntarle podría ser una opción. Se marchó sin decir nada más y durante los días siguientes se dedicó al edificio como una abejita furiosa en primavera, hurgando y pinchando, colocando una trampa tras otra y limpiándolas enérgicamente de las ratas y ratones que atrapaba. Cuando yo hacía mis barridos matutinos, lo encontraba revoloteando sobre las últimas víctimas de Annedale, raspando lo que quedaba de ellas en bolsas transparentes para sus propios fines. No me hagas caso. Murmuraba. Para ti no tiene valor, pero estas pobres almas podrían ayudarme a conseguir grandes cosas. Esto persistió durante otro mes. Ya no raspaba moho ni setas de los pisos viejos. Se interesó solo por la carne, y cuando llegó el final puedo decir con seguridad que nunca he olido nada peor que el espinoso olor a humedad que salía de debajo de su puerta cerrada. Llegó a ser tan malo que empecé a preguntarme si tendría que pedir ayuda a la policía para que lo echaran cuando, finalmente, simplemente desapareció de los pasillos de Annedale. Una mañana estaba allí, quitándome de en medio mientras bajaba botes al sótano inundado, y al día siguiente se había ido y los pasillos de Annedale volvían a estar en silencio. Pero eso no significaba que se hubiera mudado. Ni mucho menos. Pasaron 2 días hasta que decidí tirar la puerta abajo. Le di una patada con un golpe corto y seco, solo para descubrir que mi pierna desaparecía de inmediato a través de una madera que tenía la textura del cartón empapado. Liberé el pie e intenté otra táctica, agarré la manilla y tiré con tanta fuerza que la puerta se salió del marco de madera rancia. Libre para moverme, la puerta se abrió con un chirrido espeluznante y el aire fétido, caliente y húmedo, salió de la habitación. Dentro descubrí que los especímenes del hombre se habían vuelto locos. Los terrarios se habían hecho añicos y su contenido se había desparramado. Ranas grandes como balones de fútbol me miraban desde detrás de frondas peludas, e insectos con ojos humanos se escabullían antes de que los anfibios pudieran atraparlos. En un rincón, las ratas habían construido una colmena con cartones viejos y tenían la espalda cubierta de hongos que parecían dedos humanos y otros apéndices. En otro rincón, algo parecido a una lámina de goma negra abofeteaba furiosamente a las alimañas que pasaban y tardé unos segundos en darme cuenta de que era un moho de baba. Cuando por fin atrapó algo, arrastró a la extraña criatura chillando hacia el rincón oscuro, donde creció y se cerró en torno a su comida como un puño. Lo miré horrorizado hasta que uno a uno los orbes negros se desvelaron desde el interior de la extraña masa y me di cuenta de que tenía ojos para mirarme fijamente. Era una cacofonía de terror espantoso, tan atroz que me impedía oír el ruido sordo de un ser humano que se esforzaba por hablar. Finalmente llegué a mis oídos y utilicé mi linterna para iluminar la pared del fondo sin tener que entrar. Encontré al científico medio enterrado en la pared. Las algas y el musgo lo cubrían de pies a cabeza, de modo que ya no era reconocible, pero tuve que suponer que no podía ser nadie más. Unos ojos muy abiertos me miraban con terror y dolor mientras unos bichos repugnantes le mordisqueaban lo que quedaba de sus espinillas, mientras unos extraños zarcillos le palpaban las orejas y la cabeza sin descansar ni un instante. Intentaba hablar, pero las algas seguían introduciéndose en su boca hasta que, una a una, llegaron demasiado lejos y algo se rompió. Sus ojos se abrieron aún más, sus chillidos se volvieron histéricos y su mandíbula se deslizó lentamente por su pecho hasta caer al suelo con un golpe sordo. «¿Finalmente hiciste contacto?», le pregunté. Una idea horrible si he oído una. ¿Qué tendría que decir una seta incluso en las mejores circunstancias? Y mucho menos una que creció en las ruinas de Annedale. Supongo que nunca le dijiste que no se acercara a mi pared, ¿verdad? No. Probablemente tenías tus propias razones para hacer todo esto y eso era lo prioritario. Eso me hizo preguntarme qué era lo que me había pedido. Mientras pensaba en ello, eché un rápido vistazo a mi alrededor y traté de ver si algo en particular me llamaba la atención. Algo crecía en el sofá con una extraña forma humana. Puede que solo fuera mi imaginación, pero en la oscuridad parecía volverse hacia mí. Mientras tanto, el científico seguía temblando de dolor, con los ojos fijos en mí y pidiendo ayuda. «Veré lo que puedo hacer», dije antes de dar un portazo.
Algo en aquel extraño montón sobre el sofá me había inquietado profundamente. Corrí la voz, pedí una pistola, pero unos días después me dieron una ballesta. Un chico de 16 años, de aspecto nervioso, la llevó hasta mi puerta. Me sorprendió que hubiera entrado en el edificio, pero quién sabe quién se lo había ordenado. He adquirido una extraña especie de respeto entre los lugareños y me viene muy bien. Este chico parecía que cualquier otro día me hubiera estampado en la cabeza y me hubiera robado a ciegas, pero cuando me habló lo hizo con más respeto del que jamás imaginé merecer. Le di las gracias, cogí la ballesta, pasé una tarde practicando con ella y la usé para matar al científico a la mañana siguiente. Me costó unos cuantos impactos, pero al final uno se clavó en su frente y apagó sus quejumbrosos gemidos. Esta vez no vi nada en el sofá, al menos nada con forma humana, cosa que agradecí. Después solo tuve que llamar a la policía y comenzar una larga cadena de acontecimientos que terminó con media docena de hombres con trajes protectores rociando la habitación con sustancias químicas nocivas. Durante un rato me preocupó que encontraran un cadáver e hicieran preguntas, pero cuando alguien entró en la habitación ya no quedaba nada del científico, salvo una mancha en el suelo. Nunca llegué a averiguar qué buscaba exactamente, aunque no es raro que mi barrido matutino encuentre un cuerpo, o parte de él, cubierto de hongos, y de vez en cuando he visto a algún extraño sumergirse en el agua del hueco del ascensor. Por supuesto, podría estar haciendo conexiones que en realidad no existen. Todo tipo de cosas viven en esa agua. Todo el nivel está inundado y si algo estuviera ahí abajo, tendría rienda suelta en un espacio bastante grande. Es un mundo extraño, lo sé por un visitante que me lo hizo pasar muy mal. Le llamaré el pescador, ya que vino a Annedale por lo del sótano inundado. Vi una foto que circula por ahí desde hace tiempo, si sabes dónde buscar. Dios sabe quién la tomó y cómo, pero muestra la escalera inundada que conduce al sótano y bajo la superficie salobre hay una mano desproporcionada, con los dedos extendidos en perfecta simetría, como una estrella de mar, sale de las profundidades y se apoya suavemente en el tercer escalón bajo el agua. Cuando lo vi por primera vez, estaba sentado felizmente con los pies sobre el borde del pozo inundado, con el agua hasta las rodillas y una caña y un sedal a su lado. Al principio me sorprendió verlo allí con un gorrito de pesca con mosca. Un hombre de unos 40 años, regordete pero de aspecto saludable, con un bocadillo de huevo y mayonesa en una mano y un teléfono jugando al Candy Crush en la otra. Le llamé al acercarme porque, según mi experiencia, asustar a alguien en Annedale es malo para la salud por muy cuerdo que parezca el visitante. Levantó la vista cuando llamé su atención y sonrió amablemente. Hola. Saludó con su bocadillo. ¿Es usted el cuidador? Sí, soy yo, respondí. ¿Y usted es? Solo un turista. Sonrió. ¿Quiere acompañarme? Hacía unos instantes que había salido el sol. No estabas aquí cuando oscureció, ¿verdad? Pregunté más que receloso. ¿O no? Acabas de pillarme. Llevaba aquí apenas 10 minutos antes de que aparecieras. Me dijeron que estarías dispuesto a ayudar a cambio de una pequeña cantidad. ¿Qué tipo de ayuda? Pregunté. Oh, solo dame un empujoncito si alguna de las líneas empieza a moverse. Dijo mientras señalaba una barra que había colocado junto a las escaleras del sótano. La puerta estaba abierta y el sedal descendía hacia la oscuridad, con el agua chapoteando suavemente fuera de la vista. Había otro sedal en un rincón del vestíbulo, donde el suelo había sido arrancado, dejando al descubierto un agujero que conducía directamente al sótano. No puedo vigilarlos a todos a la vez. Tengo campanas preparadas pero, bueno, 2 cabezas piensan mejor que una. ¿Qué es exactamente lo que esperas atrapar ahí abajo? Pregunté. ¿Estás familiarizado con el océano primordial? Dijo. Las aguas abisales que Dios dividió en luz y oscuridad, todo eso. No es un lugar físico en sí, pero conecta con ciertas masas de agua según la época y el lugar. La última manifestación registrada fue en un vaso de whisky viejo debajo de un bar olvidado en Ciudad de México. Un pobre hombre lo volcó y no se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando la mitad del bar estaba de repente bajo el agua. Se rectificó rápidamente,
Pero algunas de las cosas que nadaban en esa agua eran otra cosa, y todo desde el fondo de un vaso no más ancho que mi muñeca. Imagínate lo que podemos hacer con esto. Dijo mientras señalaba el agua a sus pies. ¿Crees que puede haber peces vivos ahí abajo? Le pregunté. Al menos. Respondió. Estaría dispuesto a pagar por cualquier información fiable, por supuesto. ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí abajo? La verdad es que no, me encogí de hombros. Pero supongo que quiere que lo dejen en paz. Puede que tengas razón. Dijo mientras miraba sus otras varillas. No he puesto exactamente cualquier señuelo viejo, ¿sabes? Se metió la mano en el bolsillo y sacó un extraño mechón de piel y marfil. Un diente de un hombre que se ahogó en el mar. Un dron lo recogió de un naufragio cerca de la costa noruega. La piel son algas rojas que crecieron sobre sus huesos. Tengo muchas de estas y, bueno, otras cosas que podrían atraer a lo que hay al otro lado. Mi investigación fue minuciosa y costosa. Vamos, toma asiento. Tarifa plana, 1000, solo siéntate aquí hasta que el sol comience a ponerse. ¿Solo tengo que sentarme?, pregunté. Y avísame si oyes o ves algo. Gemí y me senté a su lado, doblando las piernas en lugar de dejarlas colgar en el agua de abajo. A pesar de mis reticencias, permanecimos así varias horas. Había traído mucha comida, buena y casera, y mucha cerveza fría. Nos sentamos y hablamos muy poco, pero comimos y bebimos muchísimo. No es el tipo de cosas que hago normalmente, pero me pagaban por estar allí y no tenía otro sitio donde estar. En resumen, fue una tarde muy agradable. Hasta que me dormí. Cuando me desperté, fue con un terrible jadeo. Sentía una opresión en el pecho, como si algo se hubiera sentado sobre él, y a juzgar por las terribles risitas y el correteo de pies que oí en la oscuridad, tal vez no fuera solo una sensación. El pánico se apoderó de mí cuando miré hacia las puertas abiertas y vi que la luna había salido hacía horas. Busqué a tientas mi linterna y al encenderla vi que no había rastro del pescador. Todas sus cosas habían quedado atrás y lo único que quedaba de él era su sombrero, que aún flotaba en el agua. Mientras lo observaba, una forma suave y brillante se enroscó bajo el agua y lo arrancó de la superficie. Retrocedí y me alejé de ella tan rápido como pude. Esto era malo, sabía en el fondo de mi corazón que nunca había estado tan en peligro como en aquel momento. Las puertas abiertas que daban al exterior eran tentadoras, pero justo al lado estaban las escaleras que llevaban hacia abajo y juré que oía algo que se acercaba. No pude evitar imaginarme al hombre hongo que había visto en el piso del científico. Por otra parte, aquel sótano era enorme y quién sabe lo que habría allí abajo. Decidí subir por las escaleras. Todo el tiempo tenía el corazón en el pecho. Nunca me habían pillado fuera de mi habitación por la noche, no desde mi primera noche, cuando había dormido en el vestíbulo con el abrigo puesto. No se tiene suerte dos veces, no con Annedale, así que sabía que tenía que tener cuidado. Tenía que estar callado. Mi única esperanza era pasar desapercibido. Adopté el sigilo, subiendo cada planta en perfecto silencio, escondiéndome en lugares bien conocidos al menor indicio de pisadas, humanas o de otro tipo. Annedale cobra vida por la noche. Murmullos de niños extraños que descienden de los conductos de ventilación, viviendo allí sabe Dios cuánto tiempo. Otras veces vi apariciones, incluida la de un niño pequeño, cuya visión me hizo rugir el estómago con un hambre insaciable que me dolía solo de contemplarla. Me miraba con ojos suplicantes mientras me alejaba de su puerta abierta. Podría haber estado tentado de ayudarla si no fuera porque la luna se asomaba a través de su imagen translúcida, y sin embargo, a pesar de todo, de algún modo llegué vivo al 14º piso. Solo que fue justo en el último obstáculo, tan cerca de la seguridad, cuando me encontré con algo salido de mi peor pesadilla. Una mujer estaba delante de la puerta de mi apartamento. Silenciosa. Pálida. Las uñas cubiertas de suciedad. Con demasiada frecuencia abría la puerta y encontraba en el suelo huellas de barro hechas por los pies descalzos de una mujer. Ahora sabía quién las dejaba cada noche. No podía verle la cara desde donde me escondía,
pero había algo en ella que me resultaba profundamente familiar. Cuando por fin se volvió hacia mí, la reconocí, aunque le faltaba la mayor parte de la cara. Era la mujer del filósofo. Parecía que lo había conseguido. Pero no podía imaginar a qué precio tan terrible, porque la mujer que me miraba fijamente había resistido claramente algunos años en la tumba. Solo la escasa iluminación y su larga cabellera habían ocultado el mal estado en que se encontraba. Una sonrisa sin labios me devolvía la mirada bajo unos pómulos hundidos y unas cuencas oculares vacías. Y, sin embargo, me di cuenta de que en otra vida había sido hermosa, lo que me desgarraba aún más. Cariño mío, Susurró, y había algo en su voz que me costaba mantener la cordura. No sé por qué. Más de una década en aquel lugar y había sido testigo de pesadillas vivientes, pero fue este cadáver andante el que me llevó al límite. La ineludible sensación de pérdida me agobiaba y, sin darme cuenta, me encontré dando pasos hacia ella incluso cuando las rodillas se me doblaban. Cuando llegué a ella, me arrastraba hasta poder agarrarme a su pierna helada y mugrienta, y eso fue lo último que recuerdo antes de despertarme en mi cama a la mañana siguiente. Todo parecía normal, tan completamente mundano que podría haberlo descartado como una mala pesadilla. Pero había huellas desde mi cama hasta la puerta, y más tarde encontré las cosas del pescador tal como las había dejado. Aunque cuando por fin recogí sus sedales encontré que los señuelos habían desaparecido y habían sido sustituidos por trozos del hombre que los había colocado primero. Lo tiré todo al agua y decidí que lo mejor sería olvidarlo. De vez en cuando, por supuesto, no puedo evitar mirar por la mirilla por la noche. Antes nunca lo hacía, pero ahora sí. La veo cada vez. Parece triste. Me duele pensar en ella ahí fuera. Debería ser aterrador, pero es más como si alguien me hubiera arrancado el estómago y el corazón y hubiera dejado caer todas mis entrañas por el fondo. Cada vez que la veo me pregunto qué fue exactamente lo que hizo para traerla de vuelta. Solo deja una pista. Una última carta, creo. No es que saliera con ellas. En ella dice que daría todo por tenerla en sus brazos una vez más. No solo su vida, sino todo lo que ya ha vivido. Cada atardecer, cada buen sueño, cada pesadilla, cada victoria, cada pérdida, cada pequeño recuerdo que le hace ser quien es, lo daría todo por salvarla. A veces me pregunto por él, pensando que probablemente tendríamos la misma edad. Me gustaría recordar e imaginar cómo habría sido para nosotros dos conocernos de jóvenes, pero por alguna razón cada vez que intento recordar cómo era mi vida antes de venir a esta ciudad, antes de despertarme con ese abrigo encima, bueno, no sé. Es difícil, eso es todo. Es casi como si no hubiera nada, como si algo hubiera metido la mano y se hubiera llevado todos los años. Supongo que es una de esas cosas en las que es mejor no pensar.